estamos de regreso y queremos hablar de economía, queremos hablar de las nuevas autoridades económicas, Álvaro García a Economía, Nicolás Grau a Hacienda, mucha crítica o muchos... Vamos a decir algo así como aprehensiones de alguna parte del sector económico del país respecto de la llegada de Grau, porque no tiene la experiencia, por esto y esto otro. Pero también ha generado ruido las declaraciones de Lautaro Carmona, el presidente del PC, respecto de Mario Marcel, diciendo, siempre topamos en los recursos, se hizo casi un dios, el recurso por sobre la necesidad social. Y los principales críticos a estas palabras son precisamente aquellos que son parte del comando de Janet Jara, como diciendo, pare un ratito de no siga aportillando a la candidata, porque todo esto naturalmente que la afecta. Además que la centroizquierda ha cerrado filas sobre el legado de Mario Marcel. Bueno, de todo esto, más las propuestas programáticas, el chao préstamo de Cast y otro tipo de temas, vamos a conversar con el doctor en Economía, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, gusto estar con ustedes. Gracias. Joseph, partamos primero por la opinión que tú tienes respecto de la llegada de Nicolás Grau. Hoy una columna, no columna, sino que un editorial del Mercurio dice que la verdadera complejidad del ministro Grau estará en la ejecución presupuestaria 2025, pero también agregan otro tipo de aprehensiones. ¿Cómo ves tú la llegada de Nicolás Grau a este ministerio que es vital en cualquier gobierno? No tengo el mismo susto que tiene el Mercurio, el editorial del Mercurio. Sin duda, el desafío de cualquier ministro de Hacienda, y tú creo que lo comentaste con lo que decía Lautaro Carmona, es precisamente mantener los equilibrios macroeconómicos. Grau ciertamente tiene la preparación. Es un doctor en economía de la Universidad de Pensilvania. Efectivamente no estaba en la cartera de Hacienda, estaba en economía, que era otro tipo de cosa, pero su rol fundamental, yo creo que mi temor con él no es tanto técnico como político. Mario Marcel tenía el peso político para frenar las aspiraciones de gasto que podría tener toda la coalición, o que tiene todo gobierno, y sobre todo en su último año. Creo que Nicolás Grau no tiene ese peso político y podría arriesgar que se impongan algunas políticas populistas en estos últimos meses, sobre todo para la elección. Ahora, francamente creo que no va a ser el caso. Creo que va a mantener la línea de Marcel en ese sentido. Y el presidente Boric, que a final de cuentas es el que corta el queque en esto, creo que no se va a prestar a ese tipo de populismo o a ese tipo de presión. Pero en lo técnico, yo quiero decir de Grau que en el logro de la ley de permisología, contra la permisología, es el mayor logro de cualquier ministro de Economía en los últimos 20 años. Y creo que no ha sido suficientemente reconocido, que eso supera lejos los intentos de otros frustrados en esta materia. Y él lo logró. Y aunque es una ley, digamos, es un primer paso, es un paso que no se había dado en 20 años. Claro, y no ha sido, dices tú, suficientemente reconocido aquello. Y eso será, te lo pregunto, Joseph, porque en un sector todavía queda la imagen del Nicolás Grau, presidente de la FED, o el Nicolás Grau, ¿no es cierto?, antes de ser ministro. No, yo creo que esto obedece a la polarización del país. La gente que hoy día está echando de menos a Marcel, hace 3 meses atrás lo estaban crucificando porque el déficit fiscal había sido mayor, y efectivamente había sido mayor a lo programado, que el ministro estaba decepcionando y ahora cuando se va lo echan de menos. Yo creo que es parte de la polarización del país que uno ve el vaso medio vacío siempre si es oposición y medio lleno, por supuesto, si uno es gobierno. Ahora, la llegada de Álvaro García, porque es llamativo, ¿no? Álvaro García, que fue ministro de Economía en el gobierno de Elwin, después de
30 años prácticamente no llega a un gobierno donde el principal partido gobernante es el Frente Amplio. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que esa fue una decisión, o sea, yo aprecio a Álvaro, un economista sólido, pero la verdad de las cosas es muy poco lo que creo que se puede hacer en los meses restantes. Eh, Creo que probablemente fue una decisión política poner a Álvaro para levantar un poco el PPD, que estaba un poco caído desde la derrota de Carolina Toá. La verdad de las cosas es que creo que la persona que pintaba para Hacienda no era Nicolás Grau, pese a los elogios que le acaba de dar, sino era era la subsecretaria, Claro. Eddie Bremer. Eddie estaba metido en el tema de Hacienda, estaba metido en la ley de presupuesto, estaba encima de los temas, no iba a tener que hacer un aprendizaje forzoso. Y además era mujer, habría sido la primera mujer en una cartera económica o de Hacienda, creo que ciertamente desde la vuelta a la democracia y no sé, y probablemente en todo el pasado. Esa, a mi modo de ver, es la persona que debería de haber llegado ahí, porque además tenía los pergaminos técnicos para el cargo. El caso, volviendo a Álvaro, creo que pese a su experiencia en la cartera anteriormente, aunque Ujú. muy anteriormente, creo que pesó sobre todo el hecho que el PPD y el Correcto. presidente quiso, creo que Heidi Bremer no es de partido, es independiente de izquierda, y entonces quiso hacer un guiño hacia el PPD. Correcto. Joseph, ¿cómo, para cerrar el análisis, ¿no es cierto?, de lo que ha significado la salida de Marcel, ¿cómo calificas tú su legado, su gestión? ¿Con qué te quedas? Bueno, yo creo que ha sido que fue un buen ministro, sobre todo un buen ministro en un gobierno que no tenía en su ADN los equilibrios macroeconómicos, sino tenía en su ADN más bien eh, no frenó todo lo que uno tal vez habría querido, pero ciertamente hizo, yo creo que milagros. Si uno se pone 3 años o 3 años y medio atrás, cuando fue elegido el presidente Boric, creo que el temor era que efectivamente el gasto se iba a explotar. O sea, piensen ustedes uno de los efectos, y por supuesto esto el presidente Boric, no solo Marcel, Ujú. Boric nombró a Marcel, no fue una decisión de él y desde el principio. O sea, nunca he escuchado a un senador o diputado del Frente Amplio decir, financiemos, qué sé yo, el tren a Valparaíso con deuda. Condonemos la deuda estudiantil, condenémoslo, no cambiémoslo, condenémoslo, porque esa era la promesa. ¿Y cómo? Endeudándonos, que la PGU suba endeudándonos. O sea, nunca, o sea, metió el presidente Boric y Mario Marcel, pusieron el tema de mantener los equilibrios macroeconómicos como una decisión de gobierno y que se mantuvo y que la coalición lo siguió. Entonces yo creo que eso Marcel y obviamente el presidente fueron fundamental en eso. Sí, se escapó en algunas partes, bueno, nada es perfecto en este mundo, pero yo le daría una nota 6. Ya, y en la meta fiscal que no logró cumplir para el año 2024, que él dice que es uno de sus grandes dolores, ¿eso queda como una marca, dirías tú, o es algo, bueno, que ocurre cuando tenemos economías que están tan desafiadas por un montón de necesidades también que tiene el país? Bueno, así es. Y el hecho es que quería financiarlo con mayores impuestos, pero la oposición Mm. no se lo dio. Le dio la mitad contra la evasión, pero todo lo demás no. Entonces, no es él el solo culpable de eso. También la oposición participa en ello. Ya.
Vamos a las candidaturas porque, mira, el tema económico se está poniendo al centro del debate, porque ahora ya uno dice, bueno, ¿quién es quién? ¿Qué ofrece cada candidatura y cuán viable es lo que se ofrece? Pero quiero partir por lo que ayer fue parte de un evento donde, digamos, todo desarrollado por la Universidad del Desarrollo y el Diario Financiero, y de ahí estuvieron los encargados económicos de tres candidaturas, la de Kast, la de Batey y la de Jara. Y fue muy cuestionado por parte de Briones, Ignacio Briones, de la candidatura ex ministro de Hacienda, de la candidatura de Matei, el recorte de gasto que está proponiendo la candidatura de Kast de 6.000 millones de dólares en 18 meses, considerando que Matei propone 8.000 millones de dólares, pero en 4 años. ¿Qué te parece a ti eso? Porque Briones ha dicho que se trata de un voluntarismo, pero que está totalmente desconectado con la capacidad real de lograr ese objetivo. Mi impresión es que Briones tiene razón, o sea, y creo que la propuesta probablemente de Matei también es lírica. Es decir, en esto estoy con el ministro Marcel, quien dijo que el grueso del gasto público, para bien o para mal, está arreglado, fijado por ley. Entonces uno no puede violar eso. O sea, tal vez puede violarlo y es un tema constitucional, pero al menos los grados de libertad que tiene un gobierno para recortar gasto son relativamente pequeños si es que no va por pasos legales. Entonces yo creo que ¿Ya? el desafío es grandísimo lograr la meta de Evelyn Matei y es, a mi modo de ver, lírico en el caso de la meta del candidato Kast. Son promesas de campaña para ser ecuánime, creo que el millón de empleos que promete Evelyn Matei también es lírico y es el tipo de cosa que uno quiere saber cómo lo vas a hacer. En el caso de Kass, que señale cuáles son los gastos que va a recortar con nombre y apellido. A ver si son gastos administrativos o gastos legales, porque si son legales tiene que pasar por el Congreso y tú y yo sabemos que eso no va a ser Ujú. fácil, al no ser que Castro, si es que fuera presidente, tuviera mayoría en el Congreso. Correcto. ¿Y qué te parece esta idea que se ha planteado? Yo sé que tu tema no es el tema de previsional, pero se ha hablado de este chao préstamo, ¿no? Que fue una fórmula que costó mucho alcanzar para lograr de finalmente aumentar las pensiones de los pensionados hoy día, con cargo a que este 1,5, lo voy a hacer cortito para que se entienda, se va a pagar, es un préstamo que le hace el afiliado al Estado y que después cuando ese afiliado se jubila, el Estado se lo devuelve. Bueno, eso dice Kast que hay que modificarlo, que hay que cambiar así como está concebido. ¿Cómo lo ves? Bueno, no me corto las venas por el tema. ¿Ya? En ambos casos, entonces, porque creo que la propuesta de Castro, Bernardo Fontaine fue el que lo ideó o Claro. propuso, y que fue una manera de destrabar la discusión previsional, donde el gobierno quería 1,5% para lo que decía solidaridad con las generaciones actuales, que no se iban a beneficiar del aumento de 6 puntos, ¿no? En sus pensiones. Entonces quería que 1,5% fuera a los pensionados actuales. Y para financiarlo se llegó a este acuerdo, que Claro. fuera a través de ese préstamo. Bueno, entiendo que la propuesta de Cast, que no me parece absurda, es que se financia con un préstamo al fisco directamente y ese 1,5% siga yendo a los afiliados en sus cuentas individuales. La verdad es que no encuentro diferencia económica significativa entre ambas propuestas. Lo que sí es que va a ser dificilísimo, francamente, cambiarlo con una nueva ley, pero desde el punto de vista, al menos como lo veo yo no veo ¿Ya? yo no tendría mayor objeción técnica a esa propuesta.
Ya, porque la pregunta es cómo se financia si tú se la sacas Con deuda, aumentando la con deuda. deuda. O Ya, pero es sea, que, ya. y tomando prestado de los afiliados es una deuda que está Sí, asumiendo claro, el futuro. se Entonces, cambia. en lugar de endeudarse con el público, se endeuda con los afiliados. O sea, creo que eso, desde el punto de vista de endeudamiento fiscal, es lo mismo. ¿A ti qué te parece el jefe programático del área económica de CAST, Jorge Quirós? Mire, no lo conozco. Jorge ha estado en el sector privado, o sea, su experiencia, y digo, tiene mucha, es en el sector privado, asesorando a empresas. Ujú. eh, eh, Así, pero no fue alguien que en el plano de política pública fuera jugar un rol destacado. O sea, tenía una columna en el Mercurio que aparecía a veces con comentarios sensatos, pero bueno, uno juzga según la originalidad de las propuestas. Y repito, la Ya, propuesta más significativa que ha hecho Cast en el tema, con Quirós supongo yo, en el tema económico, es la fortísima reducción, 6.000 millones de dólares ya. en 18 meses en el gasto público. Eso casi 2 puntos del PIB. Entonces, yo lo que le pido para que esto sea creíble es que diga dónde, cuáles son los gastos que va a recortar. O sea, primero porque es difícil encontrarlo, en mi opinión, pero en segundo lugar, o sea, porque tiene que ser gastos administrativos, porque si son por ley no lo va a poder lograr a no ser que tenga mayoría. Entonces, ¿dónde son? Y políticamente el costo es que tú pisas el callo de todos los programas que estaban siendo beneficiados con esos 6.000 millones de dólares. Entonces, si uno quiere ser responsable, debe decir dónde para mostrar que es técnicamente factible y dónde políticamente para asumir el costo de ello. Perfecto, eso me queda sumamente claro. Ahora, nos quedan algunos minutos. Quiero preguntarte solamente cómo ves la candidatura de Franco Parisi. Franco Parisi fue parte de la Facultad de Economía y Negocios, ni más ni menos que vicedecano. Bueno, varios años atrás, por cierto, él ha dicho que no descarta nuevos retiros de los fondos de pensiones. ¿Cómo ves su candidatura? Bueno, la veo como marginal, o sea, él tiene un peso que me sorprendió, ¿no? Mm, Obtuvo ya en una elección 10% del voto y en las encuestas está entre 7 y 10% según la encuesta que sea, eh, cosa que me ha sorprendido. Franco Parisi tiene una preparación económica sin duda, es un doctor en administración, empresa, área de finanzas, eh, pero creo que apela sobre todo a los que están insatisfechos, o sea, claro. critica. Y la crítica es fácil. Son las propuestas la parte más difícil, cómo solucionar los problemas con propuestas creíbles. Y creo que en esa parte, o sea, lo que tú acabas de señalar, Pamela Gilis Claro. ha hecho parte de su campaña, creo que hasta vocera, y se hizo Ujú. famosa por apoyar todos los retiros de los fondos pensiones, que creo que fue una aberración, hoy día reconocido como una aberración, populismo al 100%. Y si se presta a eso de nuevo, es claro, una manera de ganar votos, pero no una manera sensata de gobernar el país. Claro, es bastante ahí. Lo mismo que tú acabas de decir, cómo lo va a hacer, cuál va a ser la bajada, es ahí donde los candidatos van a tener que empezar a dar cuenta de aquello, los candidatos y no necesariamente sus representantes económicos. Vamos con Janet Jara, porque recordemos que ella cambia a partir del programa que ofrece ahora la coalición, el tema del salario vital por un ingreso vital, para efectos de lograr efectivamente llegar a 750.000, pero con aportes del Estado. ¿Cómo ves esa propuesta y cómo ves el cambio de pasar de salario vital a un ingreso vital? Eh, Obispo Goich, era 10, 15 Ujú. años, hablaba del salario ético. Y el salario ético, conceptualmente, es, por así decirlo, ponte tú que el salario mínimo siga lo que sea, 530, y el fisco ponga la diferencia para llegar a lo que uno considera
un salario ético o un sueldo vital, 750. El problema con esa propuesta es que el costo fiscal es enorme, sobre todo a 750. O sea, cuando digo que es enorme, estoy hablando de 1,5% del PIB, de mayor gasto. Entonces, eso es poco creíble. Es una manera, a mi modo de ver, de que ella salva la propuesta inicial diciendo que lo va a financiar por otro subsidio del fisco, sin decir el costo enorme que eso tiene. Es una manera de bajarse sin decirlo definitivamente, porque ese costo es enorme. Estamos hablando, yo diría, como 1,5, 5.000 millones de dólares, algo así, si es que uno quisiera para financiarlo. Ya, o sea, lo ves poco probable que se pueda implementar, así como estabas diciendo que era poco probable que se implementara la propuesta de Kast en materia de recorte. Bueno, sobre todo cuando ella dice que va a mantener, que no va a aumentar los impuestos, porque lo ha dicho. O sea, ahora no va a aumentar los impuestos. Entonces, tendría que hacer un recorte parecido a lo que propone Kast. O sea, ¿cuál es el beneficio del salario ético? Es que los 750 no lo paga el empleador. El empleador sigue pagando los 530, lo que sea actualmente, claro, y la diferencia lo pone el fisco. Entonces, en lugar de ser un costo de empleo, es un costo fiscal. Entonces, es un tema de dónde se van a sacar esos recursos y son enormes. Claro. Ya, pues yo creo que por ahí hicimos un repaso por los principales puntos de Joseph Ramos de las candidaturas presidenciales. Te quiero dar las gracias, como siempre, por tu aporte y por supuesto estaremos conversando en otro momento cuando ya esté más cerca la elección. ¿Te parece? Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales ha dedicado 42 años a formar líderes en el país. Cuenta con académicos, estudiantes y egresados que influyen en el sector público y privado con su experiencia UDP. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con V corta, donde puedes encontrar todo el material multimedia del Mostrador, partiendo por Alpampan, siguiendo por Click AM, punto por punto con Paulina Allende Salazar, Corea del Centro y mucho más. Recuerda entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast. Me despido, nos encontramos mañana a las 8 en punto como todos los días y que tengan una buena jornada. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.